Vamos a iniciar con la materia de ciencias naturales con un tema nuevo. Propiedades de la materia. Propiedades de los materiales. Licenciada, ¿Sí? ¿Quién me llamó? Israel, ¿me dijiste algo? No, ya fue. No, licen yo, no. Bueno, vamos a continuar. Propiedades de los materiales. Ayúdame, Israel, con la lectura, ¿ya? Ya. Propiedades de los materiales. Si miras a tu alrededor, encontrarás muchos materiales. Por ejemplo, el metal que hace parte de la estructura de los carros o el papel del que está hecho este libro. Todos ellos tienen características que permiten diferenciarlos. Asimismo, estas propiedades definen el uso que se puede dar a un determinado material. Todos los objetos que observamos están formados por materia, un cuerpo que es una porción de esta. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Además del volumen y la masa, la materia presenta otras propiedades como la densidad, el brillo, el color, el sabor, el olor y la textura. Gracias, Israel. ¿Qué nos dice acerca de la materia? Sí es la materia, propiedades de la materia, porque la materia es algo, es una cosa, un cuerpo puede ser, que ocupa un lugar en el espacio. Usted que está al otro lado de la pantalla está tal vez sentado, ocupando ese lugar. Tiene un volumen, que si cuánto está usted pesando cuando nos referimos a volumen. ¿De qué es usted? Usted está conformado de sangre, usted está conformado de huesos y de varias anatomías más. Tiene un color, tiene un olor, porque cada uno tiene un olor natural, tiene una textura. Nosotros también somos una materia. Nosotros como personas somos materiales. Su libro, su celular, su computadora es una materia, ocupa un lugar en el espacio, tiene un peso, sabemos de qué color es, sabemos qué componentes tiene, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de materia. Estas materias tienen propiedades generales y propiedades específicas. Las generales son aquellas que son comunes, que tienen todos. Pueden tener cualquier valor independiente de la clase de la materia que esté hecha. Estas propiedades no nos proporcionan información sobre un material que comporta frente a otros o de cómo podemos diferenciarlos de ellos. Las propiedades generales, o sea, de forma general, son masa, peso y volumen. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. O sea, ¿qué cantidad tiene usted de sangre? ¿Qué cantidad tiene usted de huesos? ¿No? Nos referimos a lo como que a lo que está compuesto. ¿Qué cantidad de materia tiene? El peso, como su nombre lo dice, el peso, es la medida que tiene o el peso, eh, esa, esa cantidad que cuantifica lo que es. Y esto es a través de la gravedad que tiene la Tierra sobre un cuerpo, el peso, ¿cuánto peso? Y el volumen, que cuánto lugar está usted ocupando al espacio. Por decirle, su teléfono o su computador ocupa un lugar en su escritorio. Puede ser el 10%, puede ser el 30%, pero lo está ocupando. Ese es el volumen. Entonces, las propiedades generales de la materia son masa,
peso y volumen. Todo lo que tenga peso, todo lo que tenga masa, todo lo que tenga volumen es materia. Pero también nos encontramos con las propiedades específicas. En cambio aquí, las propiedades específicas son propias de cada material. Permite caracterizarlo, permite identificarlo, permite diferenciarlo. Y estas pueden ser físicas y químicas. ¿Cuál? A diferencia de las propiedades generales, que son masa, peso y volumen, las características específicas puede ser color, puede ser textura, puede ser brillo. ¿Qué más puede ser? Eh, ya son características más específicas de ese cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, el celular. Decíamos, es un celular, tiene un peso de, ¿cuánto puede pesar un teléfono? eh, Menos de 1 libra, se puede decir, 400 gramos, tiene un volumen, me ocupa el 10% del escritorio, ¿verdad? Pues, propiedades generales. Pero si nos vamos a las propiedades específicas, ¿qué puedo decir del teléfono? Es de color rojo, tiene brillo, tiene color, eh, tiene, su textura es lisa, tu pantalla es táctil, ¿no es cierto? Entonces ya nos vamos a esas propiedades un poquito más específicas de aquel cuerpo o materia. Pero estas propiedades específicas se dividen en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son las que se determinan sin que cambie la proporción de un material. Entre estas se encuentra el estado físico, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. Estas propiedades son las físicas, como su nombre los dice, físicas, que se puede observar o que se puede tocar o que se puede hacer. Entre ellas está el estado físico, que es el que permite que se manifieste la materia porque nos posibilita describir y calificar los materiales. Entre los objetos que a diario manipulamos, hay materiales en estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, líquido y gaseoso está dentro de los estados físicos y el estado físico está dentro de las propiedades físicas de la materia. Entonces vamos un poquito ahí aclarando las ideas. El siguiente, podemos ver cómo se puede descomponer o transformar pasando por los estados sólido, líquido y gaseoso. Un ejemplo común y general de estos tres estados es el agua, ¿verdad? Porque el agua en estado sólido es hielo, porque el agua en estado líquido es el agua líquida y el agua en estado gaseoso es el vapor, ¿verdad? ¿Cuál sería o un ejemplo de estado sólido? Podría ser las rocas, podría ser el oro, las barras de oro, ¿verdad? En estado líquido podría ser el aceite, podría ser la leche. Y en estado gaseoso podríamos utilizar el vapor, el smog, que es un estado gaseoso, el oxígeno, que también se encuentra en el aire. Otra de las propiedades físicas de la materia es la densidad. Es la cantidad de materia o masa existente en un volumen determinado. ¿A qué me refiero con densidad? ¿Es suave? ¿Es duro? Por ejemplo, eh, ¿qué podemos decir? Cuando usted toca una roca es dura, ¿verdad? Tiene una densidad dura, pero usted toca una esponja es suave. A eso nos referimos con densidad. Es líquida, es espesa. A eso nos referimos con densidad. Otro de las propiedades físicas es el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Este valor es distinto para cada sustancia, por lo que se usa para identificarla.
Cuando hablamos de punto de ebullición, quiere decir que alcanzó la temperatura máxima para transformar esa materia, para transformarla. Por ejemplo, en el agua, en el punto de ebullición del agua, se empieza a convertir en vapores y cuando el agua hierve, ya se empieza a convertir en vapor y pasa el agua de un estado líquido a un estado gaseoso. Y esto depende de la temperatura. Puede variar. El oro, el oro también lo podemos encontrar en el líquido o gaseoso, dependiendo de qué, de la temperatura con la cual se funda o se derrita esta sustancia, ¿verdad? Depende, por ejemplo, el agua, cuando llega a los 100 grados centígrados, es su punto de ebullición, pero desconozco el oro a qué temperatura debe llegar para que su estado cambie de sólido a líquido. El punto de ebullición también es otro punto de las propiedades físicas, pues es el paso del sólido al líquido. Este punto de fusión es la temperatura a la que recurre la fusión y es diferente para cada sustancia. De sólido a líquido. De sólido a líquido. La solubilidad es la propiedad que tienen las sustancias para disolverse en un líquido a una temperatura establecida. Solubilidad, que se derrite, ¿qué se puede decir? Puede ser la sal, puede ser el azúcar, la gelatina, La manteca. la manteca, recordemos, ¿cuál sería la manteca, Fátima? Se No los sería dos la chanchito. solubilidad, no sería en la propiedad de solubilidad. ¿En qué sería la manteca? Pasa de un estado sólido a líquido, Ah, ¿verdad? líquido. Sería Sí. en el punto de fusión. En el punto de arriba, Fátima, sería ese ejemplo. Ya. En el de solubilidad son sustancias que se disuelven al introducirse en un líquido. La Ok. sal, la gelatina, puede ser el El azúcar. azúcar, el chocolate en polvo, el café, también podría ser, ¿no? Entonces, estos puntos son cuando pasan los estados de la materia y se convierten. El uno de líquido a gaseoso, el otro de sólido a líquido, y la propiedad de solubilidad cuando éstas se derriten al introducirse en un líquido. Estas que les mencioné anteriormente eran las propiedades físicas. La densidad, los estados físicos de la materia que son sólidos, líquidos y gaseosos, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Estas propiedades determinan los cambios en la composición y estructura de los materiales. Permiten conocer la interacción de los materiales con el medio. Por ejemplo, con la electricidad, el calor, el agua, el aire, entre otros. Se derivan de la capacidad que tienen las sustancias para reaccionar químicamente, como cuando usted deja un trozo de hierro y permanece a la intemperie, va apareciendo un polvillo de color rojo que nosotros le llamamos como Óxido. óxido. Esto sucede por la acción del oxígeno del aire sobre el hierro. ¿Cuál sería otro material en que por medio de por medio de estas, se me fue, de estar en el ambiente, de estar en la intemperie, cambiaría su composición? Ya sabemos que el hierro se oxida, se oxida. ¿Qué otro ejemplo podríamos utilizar para que se aplique una propiedad química? Mm, ¿Qué le sucede al plátano o a la manzana cuando usted les pela
y no se las come, se las deja ahí. Sale como unas cositas como grises, como moho en gris. En las frutas sucede eso, ¿verdad? En las frutas Sí, sale el moho, ¿cómo se dice? Se enmoheció, salen unas pelucitas blancas. Y es correcto. porque la intemperie ya va en pocas pudriendo eso, ¿no? En el caso del plátano y la manzana existe este proceso que se oxida, son frutas que se oxidan, se empiezan a hacer negritas. Si no se las consume rápido, se las empieza a hacer negritas, ¿verdad? Y en cuanto a un material, ¿cuál sería? Mm, El plástico podría ser uno de ellos, ¿no? Aunque es contaminante, pero dura muchísimos años en descomponerse. Pero se hace químicamente, no lo hace por las temperaturas, no lo hace transformándose de líquido a sólido, lo hace solito. Si usted deja ahí, se empieza a descomponer y a descomponer. ¿Cuál sería otro ejemplo? mm, Hablamos ya de las frutas. ¿Cuál otra podría ser? La madera. La madera también, ¿no? Al agua, cuando se deja, al agua se empieza a podrir. ¿Qué le sucede a la madera, Israel? ¿Conoces? Se comienza a podrir, le comienza a caer polilla, todo eso es lo que dicen de la humedad. De la humedad. Podría ser, ¿cuál otro podría ser? Bueno, creo que eso va a tocar como investigar, ¿no? Pero hacemos referencia que las propiedades químicas es aquel proceso que sucede como decir, como diríamos, sin meter mano, ¿no? Porque las propiedades físicas de la solubilidad, del punto de ebullición, es porque nosotros los provocamos o lo hacemos o lo experimentamos. Mientras que las propiedades químicas son aquellas cosas que se descomponen o cambian su estructura, cambian su materia por estar en el medio ambiente como el óxido, como decíamos, por ahí les mencionaba, las frutas se oxidan, se vuelven negritas. Fátima me mencionó otro que me olvidé. ¿Cuál me dijo? Me olvidé. ¿Cuál me mencionó Fátima? No El moho. estábamos hablando el moho de las frutas. El moho de las frutas también, ¿verdad? Entonces empieza que por el ambiente natural, estos procesos suceden solos, mientras El que agua, el agua también se sabe hacer lisen como algo, una mota así como verde cuando no hay, o sea, cuando se le deja mucho tiempo. y un ejemplo de ello serían los lagos o en las lagunas, ¿no? O en las lagunas artificiales también, cuando no se Sí, también cuando limpia. se eh, recoge el agua también de lluvia también suele pasar eso bastante. El agua se pone verde ujú. Otro y sale, también, otro también sería, por decirle, bueno, aunque esto sí se produce un cambio, sería la toxicidad cuando está algo tóxico. O podría ser el fuego. ¿Qué sucede cuando dejamos, yo que sé, una botella de vidrio en el bosque, ¿no? Puede provocar un incendio, pero no lo provoca en sí la mano humana, ¿no? Provoca naturalmente. Se provoca por el calor los del rayos del sol sol. y se incendia solo, ¿no? Entonces, estos serían algunos ejemplos de las propiedades químicas que interactúan o se realizan estos cambios. Sería el óxido, por ahí sería el moho, serían los incendios, la toxicidad también, porque muchas de las veces el olor también perjudica este tipo por ejemplo, en los casos de los animalitos y cosas así, ¿no?
Creo que hasta ahí, hasta con este tema cerramos lo que son las propiedades de la materia, porque aquí ya empieza más. ¿Cuánto tiempo nos sobra? Déjenme chequear el texto. Oh, cambios de la materia. Este tema está largo. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Las propiedades de la materia, los básicos, las propiedades generales, las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas están las propiedades, ay, perdón. A ver, las propiedades generales de la materia, masa, peso y volumen. Las propiedades específicas entran las propiedades físicas y las químicas. En las propiedades físicas está el estado físico, el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad y está como propiedades químicas lo que habíamos hablado. Entonces, hasta aquí sería el tema de estudio. Hemos chequeado ya más del 50% del texto, hemos seguido con eso, hasta aquí va su examen, ¿no? Como les comentaba, yo les voy a hacer un temario, es decir, estos temas se van a tomar en cuenta en el examen y les voy a cargar como un archivo para que ustedes puedan repasar. ¿Alguna pregunta en cuanto a ciencias naturales? Entonces nos quedamos hasta el tema, Dice, dígame. disculpe la pregunta, ¿los temarios que nos va a enviar nos envía por WhatsApp o a la plataforma o al Telegram? Le subiría a la plataforma como un insumo, Ah, no ya. ni como tarea, no, porque no es una tarea, es como un insumo para estudio. Eso es, chicos. Gracias, Lisa. Entonces, nos volvemos a conectar porque esta clase se queda grabada como ciencias naturales para poder pasar a la otra clase, ¿ya? Ya.